Bueno, seguimos con las informaciones, ya se lo habíamos adelantado al comienzo de la jornada. Se encuentra junto a nosotros en el centro del estudio la senadora por la Araucanía del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser. Senadora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar en mi región, Catalina. Bienvenida. Gracias, Francisco. Gracias por acompañarnos. El periodista de profesión, posee un magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y 2 magísteres en Ciencia Política y en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Una amplia trayectoria también, senadora, actualmente, ya lo decíamos, legisladora por el periodo 2026-2034 por el Partido Nacional Libertario. Y queremos comenzar preguntándole también respecto a cómo ha sido la instalación en el Congreso y cuál es el ambiente político también, particularmente en la Cámara Alta. A ver, en términos generales, además de, no es por decirlo, pero siento que como que volví a lo que he hecho un poco durante muchos años, porque yo me pasé, no sé, 10 años estudiando 2 doctorados, además de los magísteres. Y ahí tú te sientas en estas mesas, ¿no?, en que tú discutes con gente que tiene visiones distintas respecto de un texto, y aquí, claro, los textos son las leyes, ¿verdad? Y estás con las personas que tienen esas visiones distintas y que en el fondo tienen que hacer uso de un lenguaje jurídico y analizar las diferentes temáticas de las que se está tratando, y por lo tanto yo siento un poco como que volví en esa situación de las comisiones a las salas de doctorado. Al aula. No, es que las salas de doctorado son muy chiquititas, son siempre de 5. Al aula volví en las sesiones, donde tú tienes un compañero como de curso acá, otro allá, después lo que se retan entre ellos. Bueno, esto para partir así como con lo anecdótico, ¿no es cierto? Pero en realidad, para hacer, ya ir en lo profundo, bueno, creo que hay un esfuerzo genuino de parte de muchos senadores de avanzar en soluciones cuyos problemas a veces también los generó legislación que ellos mismos aprobaron anteriormente. Es el caso de la tómbola con la educación, que ahora que nosotros lo advertimos en su minuto, y no digo nosotros, los nacional libertarios, porque no existíamos, pero mucha gente desde la academia dijo que esta selección aleatoria por una tómbola que en el fondo impide absolutamente la conexión con la realidad del niño, de la familia, del colegio, de la escuela, del liceo, etcétera, iba a dejar un descalabro mayor. Bien, ahora se acaba, por iniciativa de Yasna Proboste, por ejemplo, de la senadora Proboste y de otros senadores más, de aprobar una reforma que permita nuevamente ir a lo que teníamos antes de este horror de reforma educacional que se hizo bajo el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno, y estamos en lo mismo en lo tributario, digamos. O sea, al fin y al cabo tenemos todo el descalabro tributario que hay hoy día, es producto de la reforma en parte que se hizo bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Hemos estado con algunos senadores también por la Araucanía, particularmente de la actual oposición, senadora, y que además previamente habían sido diputados. El caso, por ejemplo, del senador Ricardo Celis, que en el fondo nos comentaba que es muy distinta la Cámara de Diputados y Diputadas a la Cámara Alta, porque la Cámara Baja hay muchos más parlamentarios y en el Senado son menos. Quizás en espacio hay más cercanía, pero políticamente, ¿cómo considera que está el clima político al interior del Senado? Es interesante la pregunta, porque claro, uno desde afuera, incluso estudiando ciencia política durante muchos años y periodismo, uno como que es distinto cuando ya uno se sienta ahí, ¿no? Y lo vive. Y efectivamente la Cámara de Diputados tiene 155, creo, miembros, ¿no? Entonces es como un ágora, como uno lo ve en las películas sobre Roma, la República Romana, o qué sé yo, de repente Grecia también, las polis. En cambio el Senado es de verdad que se replica bastante lo de Roma, ¿ah? Y se habla más tranquilo y más pausado, y hay como toda una forma de vincularse distinta, ¿ya? En que son mundos muy diferentes. Ahora, ¿cómo se ve el ambiente? Lo que yo podría decir es que en general en el Senado, puedo hablar por el Senado, el trato es cordial. Voy a 3 comisiones, soy presidenta de la Comisión de Familia e Infancia, pero además voy a la Comisión de Mujer y voy a la comisión que preside Sebastián Keitel de Adulto Mayor, Deporte y Discapacidad, ¿ok? Entonces, claro, esos son 3 mundos distintos. En la Comisión de Mujer es una comisión absolutamente ideológica. No se tratan temas que uno diría acá, o por lo menos por ahora, ¿no es cierto? Acá vamos con, no sé, el programa de pymes que ayuda específicamente al emprendimiento femenino, porque como todo viene empapado por esta creencia, que a mí me dicen que soy terraplanista por no creer en que exista algo así como un patriarcado, yo todavía no lo veo,
Yo sí puedo ver a las mujeres afganas o a las mujeres que están con la burka, etcétera. Eso yo sí lo puedo ver, ¿no? Entonces yo no comparto el diagnóstico y desde ahí es que evidentemente que es un ministerio con mayor roce, pero dentro de incluso una simpatía que no hay ningún resentimiento. O sea, cada uno entiende y sabe, bueno, yo aquí estoy frente a una persona comunista, leninista. Okay. ¿Qué es lo que es válido para esa persona? Lo dijo Carmona ahora, o sea, reivindican a Lenin, es decir, la vía armada para lograr el poder. Perfecto, no hay ningún problema. Si usted está frente a una libertaria que no acepta la victimización de nadie, porque creo en la dignidad en que se anclan los derechos fundamentales, que es anterior a la existencia del Estado. Yo no quiero que a mí me digan que yo soy una pobrecita porque los hombres me oprimen. No creo en eso. Entonces también tienen que aceptar una visión que quizás hasta ahora, yo las entiendo, está un poco fuera del debate público, porque en general no se le da espacio a las personas que, y es la gran mayoría, si en Chile solo el 22% adhiere al feminismo como tal, ¿sí? Entonces ahí hay una punta que es mucho más ideológica, como de roce, pero siempre con respeto y sin animadversión. Y luego yo lo que veo en la Cámara es que en general esa es la tónica, incluso cuando hay tensiones antagonismos radicales, porque luego hay que ponerse de acuerdo, por ejemplo, cómo se va a elegir al secretario general del Senado, qué es lo que... O sea, y las materias son tan diversas que en algunos puntos tú con un senador te encuentras, o sea, yo con Iván Flores me he encontrado en algunos puntos, defensa del cristianismo, etcétera, y en otros no me voy a encontrar nunca, y con otros puntos, ¿me entienden? Entonces... Hay un respeto dentro de la Cámara Alta en ese sentido, también lo han consignado, como decía usted, sus colegas senadores. Y en este punto, continuando con ese tema en particular, usted ha propuesto la creación irónicamente, de un Ministerio para el Hombre, porque cuestiona también la existencia del Ministerio de la Mujer. Y por supuesto que es un tema que ya genera titulares, senadora. Usted bien lo sabe, además como periodista, como académica de distintas instituciones, ha trabajado también en el ámbito de la ciencia política, dictando cátedra, y entiende bien también el juego de la política. En ese sentido, ¿cuál es el fondo de ese asunto? ¿Qué es lo que usted quiere transmitir finalmente, senadora? A ver, yo puedo entender el juego de la política para quienes juegan a la política. Yo no estoy en política para jugar. Y lo que a mí me pasa es algo que es muy profundo, porque yo he estado con agrupaciones de padres que simplemente porque viene una mujer, la mujer madre de sus hijos y los denuncia, nunca más pueden ver a sus hijos. Entonces yo trabajé arduamente para que no se aprobara ni el mamarracho, que es el primer proyecto constitucional, ni el mamotreto, que es el segundo proyecto constitucional, porque cambiaba los fundamentos cristianos en los que se sostiene nuestra civilización. La única en la que se conoce la palabra libertad y donde la palabra libertad tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me compromete completamente. Porque tú, y esto ya lo estudias en la República de Platón, ninguna república se sostiene si no hay justicia. Y si tú a los hombres, por el hecho de haber nacido hombres, les vas a decir que ya no tienes presunción de inocencia, al contrario. No solamente no se presume tu inocencia frente a cualquier declaración de cualquier mujer, porque todas somos tan buenas y tan víctimas de los hombres, no solamente eso, sino que además te vas a quedar sin ver a tus hijos. Ellos lo que están haciendo, y además tú eres culpable, no solamente no te acepto que tú puedas ser inocente, hipotéticamente, sino que tú frente a una mujer, por el solo hecho de una condición biológica autopercibida, genital, porque además ahora definamos qué es lo que es un hombre o mujer, porque nos podemos autopercibir como usted quiera, ¿sí? Entonces yo estoy destruyendo la igualdad formal ante la ley, estoy destruyendo el Estado de Derecho, estoy destruyendo las instituciones, estoy enemistando a las mujeres contra los hombres a partir de una manipulación política feroz. Y eso es lo que nos está destruyendo a la familia. Destruyes a los niños que se quedan sin ver a su papá por simplemente denuncias falsas. Vean el libro de Javier Rebolledo sobre las denuncias falsas. Vean el caso de Tocornal, de Cristian Campos, etcétera, etcétera. El 72% de los niños, de los jóvenes en España, hombres, no se atreven a acercarse a una joven por miedo a que los acusen de violencia de género. ¿Tú me puedes explicar en qué mundo van a nacer niños si es que ya no hay posibilidad del vínculo heterosexual? Ya, yo tengo 2 libros publicados sobre esto. Uno se publica ahora en España. He estudiado años esto. Esto a mí me compromete como ser humano. Esto no es un juego. Aquí nos están destruyendo nuestro país, nuestra sociedad, nuestras instituciones y todo lo que ganamos como civilización cristiana occidental lo están derrumbando completamente con este tipo de leyes. Tú no puedes imponer una perspectiva. Primero, género no es mujer.
Género no es mujer. Género es que yo le concedo a alguien que pueda autopercibirse como quiere. Y así han habido abusos de hombres que son tremendos, como el boxeador que le sacó la mugre a su contrincante en las Olimpiadas, como el otro que nadando, y no solamente en deporte, hombres que se meten a las cárceles de mujeres porque se autoperciben, se violan a las mujeres. Pero han habido los abusos más atroces en contra de las mujeres con esta cuestión. Entonces yo aquí no es defender a unos u otros, no es entrar en esa dinámica. Lo que pasa es que si yo a mí, la ministra de la Mujer, me entrega un documento que dice Ministerio de la Mujer, estamos bien. Y equidad de género. Ahí ya estamos. A ver, yo puedo elegir a un grupo de personas, que en este caso sean las mujeres, y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no les hacemos un ministerio para hacernos cargo específicamente de ciertas problemáticas que solamente las afectan a ellas? ¿Qué diría yo? Mira, soy libertaria, prefiero que haya menos ministerios, pero de pronto hay cosas muy buenas, ok, no tengo problema. O sea, yo no voy al Ministerio de Desarrollo Social a decir que no haya ministerio. No, ojalá que haya los menos posibles, pero eso es otra discusión, ¿no es cierto? Pero luego de leer Ministerio de la Mujer me ponen y equidad de género. Y ahí es donde está pasado toda una cosmovisión totalitaria que destruye la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia de los hombres. Y acá hay algo que se tiene que entender. Cuando tú dañas a un hombre con una denuncia falsa, por quedarnos en ese caso, ¿ya? Y le aplicas perspectiva de género, y simplemente porque por perspectiva de género la mujer es víctima y el hombre es el victimario, ¿sí? Dejaste a esos niños sin su padre. Dejaste a la madre de ese hombre totalmente destrozada, porque ve a su hijo que no puede ver a sus nietos. Todo el entorno de mujeres de ese hombre, las hermanas, las amigas, las sobrinas, todas nos vemos dañadas. Cuando una mujer hace una denuncia falsa en contra de un miembro de nuestra familia espiritual, sentimental o consanguínea. Porque no me pueden decir que una mujer no tiene un amigo, por último, que quiera. ¿Y qué pasa si le pasa eso? Entonces, aquí se está avanzando un cambio en la concepción antropológica, que es que nosotros pasamos de ser iguales hijos ante Dios, que no tienes que creer en Dios para eso, porque ya tenemos la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Ya, digamos, ante el Estado, todos iguales, ¿sí? Con derechos fundamentales inviolables, que son los derechos humanos, fundamentales inviolables, de primera generación, no los de tercera, ¿ok? Por otra concepción que estaba enquistada en los dos proyectos de nueva Constitución, que es, yo me autopercibo hombre o mujer, según eso la ley me tiene que dar un tratamiento, y si tú eres hombre, tienes que asumir que ya no tienes presunción de inocencia, etc. Si tú eres de mujer, tienes que asumir que eres una pobre víctima del patriarcado. Por eso es que hay feministas que se van en contra de toda esta cuestión, que dicen empoderemos, ayudemos, saquemos adelante, que cambien esas reglas que en el fondo efectivamente están mal porque responden al machismo, por ejemplo, lo que tú quieras, pero que no aceptan, como Camille Paglia, que te digan que tú eres una víctima. Entonces, con eso, si yo soy víctima, ¿de dónde saco fuerza para salir adelante? Eso tiene que ver con estudios que ahora salieron médicos sobre la correlación entre ciertas creencias, por ejemplo, que yo soy una víctima, y la depresión, la angustia, la ansiedad, la soledad. Ahora, sí, entendiendo el punto, senadora, es claro, y los datos así lo indican, 9 de 10 crímenes, un poquito más, son cometidos por hombres en general. Entonces, por supuesto que ahí hay también una línea base, digamos, independiente de el tema de la equidad de género. Los hombres tienen no sé si una concepción, pero sí una historia de cometer actos más violentos que las mujeres en general, entendiendo que eso no implica que no pueda correr la presunción de inocencia. Bueno, y en proporción mueren mucho más hombres porque los hombres están justamente por un tema de naturaleza, porque tienen fuerza, porque tienen las habilidades, porque lo pueden hacer, por eso es que van a la guerra. ¿Cuántas mujeres hay hoy día en el frente en Ucrania con Rusia? ¿Cuántas? No hay. Son hombres. Ay, pero nosotros somos las víctimas de una sociedad tan patriarcal que los manda a ellos a morir para cuidarnos a nosotras. ¿De qué me estás hablando? La mayor cantidad de gente que muere son hombres. Los hombres se suicidan 4 veces más que las mujeres. No, es que las brechas salariales, que no sé qué. Cuéntame una cosa, ¿cuántas mujeres ves tú en la noche recogiendo la basura en los camiones de basura? Que por lo demás después se va a Los Ángeles. Pero eso a todos estos ecologistas acá les da lo mismo. Lo importante es prohibir la leña para que no haya CO2. Bueno, ¿cuántas mujeres? No hay. En los trabajos más riesgosos. ¿Qué hubiera pasado
con la ministra de Ciencia y Tecnología, Nicolau, si no hubiera tenido 5 hombres rodeándola? ¿Me puede explicar? Pongan a 5 Vanessas, como a nosotras con la Catita. Y pónganos a nosotras a cuidar a la ministra. Entonces, ¿hasta cuándo con esta visión ideológica repugnante? Le voy a poner toda mi alma a esto. Porque de verdad, hagámonos cargo de la realidad si el resto nos han lavado el cerebro. Si eso es lo que pasa. Si cuando uno le viene a atacar a alguien, ¿qué quiere? Que venga una mujer a defenderlo o que venga el hombre más poderoso y fornido, que sea. Obviamente, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que cuando tú le enseñas a un hombre que lo mejor para él es andar demostrando sus emociones, ser frágil, reaccionar de cualquier manera, no sé qué, obviamente que tú estás... De ahí tú tienes a estos cabros que agarran las pistolas y matan en los colegios, que no pueden controlarse. Entonces aquí falta la filosofía estoica de aprender a racionalizar, que tú como eres más fuerte, efectivamente tú eres el cuidador por excelencia, no eres el agresor por excelencia. Dime, ¿en qué curso del colegio de la escuela le están enseñando esto a los niños? Ahora, ahí por ejemplo, el rol de la familia, senadora, ya que usted tomó un tema que es hoy día tan contingente y tan interesante además de abordar, puesto que estamos enfrentando una crisis de seguridad en las distintas escuelas y colegios de nuestro país. ¿Qué opinión le merece eso también? Porque por supuesto, cuando dicen la educación parte por casa, hoy día también se han trastocado un poquito esta lógica de que antes, siempre dicen, no sé, hace 20, 30 años atrás, cuando el profesor reclamaba algo, los papás decían, hágale caso al profesor. Hoy día los profesores dicen que su hijo se porta mal y los papás dejan hacer un desastre en el colegio. Finalmente, siempre la base es la familia, que es también lo que usted comentaba ahí, senadora. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando y también cuáles son las posibles vías de mejora? Porque es una situación que si las familias no toman el sartén por el mango, los colegios probablemente no van a poder solucionar un tema que es un poco más profundo que llegar a ser conflicto al colegio, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que se ha instalado un poco es una cultura en que los padres son amigos de los hijos, porque les da miedo castigar a los hijos, porque cualquier castigo deriva en una denuncia del niño, de los derechos del niño, y después se llevan a ese niño, o sea, hoy día como padre has perdido en la práctica el derecho preferente a educar a tus hijos. Les meten la ESI y todos estos experimentos repugnantes que dejaron a los pobres niños en Talcahuano vomitando, ¿no es cierto? En Iquique también, acá también pasó en Temuco. Entonces, ¿y qué pueden hacer los padres frente a eso? Entonces, cuando un padre se va en contra de que un niño de 3 años haga un niño de 3 años, yo le pregunto a usted, que me está mirando desde su casa, ¿cuántos recuerdos tiene usted de cuando tenía 3 años? Dígamelo. Bueno, yo le voy a responder, muy probablemente la mayoría me diga, a menos que sea alguien muy brillante, no me acuerdo mucho. A los 3 años, hasta los 3 años chupan chupete los niños incluso. Y resulta que hoy día tú tienes una ley en Chile de terapia afirmativa de género, que a los 3 años un niño puede hacer una raya y empezar con su terapia afirmativa. ¿Qué conciencia tiene de lo que se le está planteando? Y si como padre te opones a que tu niño de 3 años empiece una terapia afirmativa, a cambiarse primero su identidad, después van a las hormonizaciones, después van a la genitoplastía, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, entonces te quitan a tu hijo. Entonces, si tú te enojas con tu hijo, hoy día las leyes de autonomía progresiva, todo esto que han introducido para destruir a la familia, no tiene otro propósito. Esta es la batalla cultural. Esto es. La autonomía progresiva, que también se avanza hoy día otro proyecto en el Congreso respecto a eso. Pero ¿por qué puede ser autonomía solamente respecto de la vida sexual y la vida política? ¿Por qué no puede ser autonomía para que un joven de 14 años te diga yo no quiero ir al colegio, quiero ser empresario y emprendedor? ¿Por qué no puede ser autonomía para que diversas otras cosas? No, mira, me quiero dedicar a subir cerros y no quiero... Ah, no, es que solamente en lo sexual. Qué raro, ¿no? Qué raro. Bueno, cuando uno introduce este tipo de legislación y de estímulos, condicionamientos culturales, obviamente que empieza a cambiar la relación de la persona consigo misma y con el entorno. Lo pongo en fácil. Si yo creo que nací en el cuerpo equivocado, primero que todo no puedo ser cristiano, porque Dios se equivocó. O sea, el cristianismo desaparece. Esto es una ideología absolutamente anticristiana. Dios no se equivoca. No, y no solamente Dios se equivocó, sino que a través de los avances médicos, que yo no conozco ningún régimen que haya llegado tanto, de la aberración que se ha hecho con los niños. Ya tú tienes niños transicionando en Estados Unidos, en todas partes.
dramas y las tragedias que te cuentan, las niñas sin sus pechos operadas, tremendo. Bueno, además, no solamente Dios se equivocó, sino que el ser humano lo va a arreglar. No hay cristianismo, se acabó. Nadie católico, evangélico, nadie que siga a Cristo y que crea en el Dios cristiano puede existir bajo este marco, ¿se entiende? Entonces, por eso, como estas cosas no se hablan, por eso cuando dicen, no, los gorritos de aluminio, los terraplanistas, las tallas culturales, no, es que esto es en serio. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, llevar a tu hijo a la misa, o al culto, o a la liturgia, y resulta que cuando llega al colegio le van a enseñar que Dios se puede equivocar porque tú puedes nacer en el cuerpo equivocado, entonces tienes dos opciones. O te conflictúas con el mundo, ¿cierto? Y dices, el mundo me miente, mis profesores me mienten, los psicólogos me mienten, los psiquiatras me mienten, los médicos me mienten, para seguir con la autoridad de tus padres, ¿sí? Y les encuentras razón a tus padres, o te conflictúas con tu familia. Pero en paz no vas a poder vivir, porque vas a tener que tomar una posición, ¿se entiende? Y ese es el problema, que hoy en día las familias que quieren proteger a sus hijos, por ejemplo, autonomía progresiva siempre es 13, 14, 15 años. Yo tengo 3 hijos grandes. La edad del pavo, como le llamamos. Dios mío, santo, qué cosa más atroz la edad del pavo, ¿ya? Y justo ahí se mete un juez. Que perdón, ¿en qué mundo un juez que no conoce a tu hijo o una psicóloga que lo puede evaluar un par de veces puede determinar si una niña de 14 años puede elegir o no tener un novio de 40 o de 50, mayor incluso que su padre, y tener relaciones bajo el techo que es propiedad de su padre? ¿En qué mundo? Entonces nos han avanzado a tal extremo la deconstrucción que lo que a mí me da la sensación es que quienes debieran de estar defendiendo los principios y valores en los que creemos, la gran mayoría, porque como digo, solo el 20% de las personas en Chile se declara feminista. Distinto es que nosotros digamos equidad. ¿En qué sentido? Que no exista una selección que sea arbitraria. ¿Por qué? Porque eres mujer, entonces no. O que los bancos te den tasas de crédito. La cancha, como decía el presidente. Pero eso es distinto, pues. Es distinto de buscar que un castigo permanente a los hombres porque yo siento que son una amenaza para mí y soy su víctima, y que todo lo que me pasa en mi vida tiene que ver con que existen hombres. Y por eso a mí me va mal. Eso es esquizofrenizar a la gente. Senadora, ¿cuál es su postura frente a los eventuales indultos presidenciales y preguntarle si está a favor o en contra y si está de acuerdo con que sea una atribución propia del presidente o quizás debiera ser algo más colegiado? Voy a partir por lo último. Todo lo colegiado termina quedando en manos de gente que cree en el colectivo. ¿Ya? Y no estoy criticando, yo creo que lo hacen, que son brillantes en política. Eso sí que saben del juego político. Porque claro, evidentemente que en lo colectivo, si todos están ideologizados y no existe una voz disidente, es muy cómodo, atrapan el poder y después dicen representamos a todos los trabajadores de Chile cuando creo que solo el 18% está sindicalizado, ¿ok? Entonces, pero ellos saben usar estas cúpulas. Por lo tanto, a mí no me parece en lo más mínimo correcta la idea de traspasar la facultad del presidente a un colectivo. Creo que eso definitivamente sería una derrota política mayor para el sector con el que yo comparto un cierto ideario, ¿okay? Que creemos en el individuo y nosotros tenemos un régimen hiperpresidencialista y justamente esa es la tradición en Chile que se quiso cambiar con los dos proyectos de nueva constitución, más con el primero y con el segundo, pero eso es lo que está en juego en parte. Y que los chilenos dijimos democráticamente no queremos cambiar. Porque aquí es otra cosa, que los periodistas nunca nos hicimos cargo. Bueno, yo me puedo sumar menos porque yo sí di mucho la batalla. Pero ¿qué es el contenido del primer y el segundo proyecto de nueva constitución que los chilenos rechazamos? Y según eso, debieran derrostrarse siempre los políticos. Oiga, pero ¿por qué usted está avanzando con toda esa ideología climática si lo rechazamos? ¿Me entiendes? Ya, ese es un punto. Estoy de acuerdo con los indultos. Porque, ahora, como se dice el presidente, caso a caso, evidentemente, porque soy plenamente convencida de que aquí hay una persecución política de parte de ciertos jueces y fiscales en contra de carabineros y en contra de militares para neutralizar la capacidad defensiva del Estado. Y perdonen que se lo diga, estamos aquí en la Araucanía. Y ustedes son periodistas. Así que lo sabe, sí, pero yo no me dedico al periodismo, ustedes hablan más con la gente todavía. Así que lo saben también como yo, muchas veces acá en la Araucanía, Carabineros no reacciona. Y hoy día lo hablaba con, no me acuerdo ahora el cargo, no sé si era el delegado presidencial,
que me decía, claro, Carabinero no hace la pega para no perder la pega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen la circular 618 del Ministerio Público que que plantea que entonces en situaciones de manifestación y violencia no se va a perseguir a Carabineros o la querella no va a ir por violencia innecesaria, sino que va a ir por apremio legítimo, lo que equivale a tortura prácticamente. Si tú lo pruebas que está sistematizado, es tortura y por lo tanto vas a ser perseguido el resto de tu vida por haber defendido la democracia por crímenes de lesa humanidad. ¿Eso es falta de respaldo político? No, esa es una decisión de ciertas personas dentro del Poder Judicial y de la Fiscalía de seguir adelante con la revolución. Pero el no actuar de Carabineros. No, el no actuar de Carabineros tiene que ver con miedo, pues, si saben que lo van a perseguir. Si usted va y cumple una orden que le da un político y sale a contener los disturbios, puede darse violencia innecesaria. Y a veces podría haber algún otro carabinero, pero nosotros sabemos que no hubo torturas en Baquedano, nosotros sabemos que ese niño de la Católica no había sido violado, nosotros sabemos que todas esas cosas fueron mentiras, porque aquí además la campaña mediática contra Carabineros fue impresionante. Entonces, si tú tienes más de 11.000 querellas en contra de Carabineros, ¿cuántos son los Carabineros? 50.000. Menos, incluso ahora han bajado. Han bajado. Y tú tienes entonces casi un tercio de los funcionarios de Carabineros querellados. Perdón, ¿en qué planeta? Por habernos defendido de 72 estaciones de metro cremadas, de un golpe de Estado dicho en palabras de Sergio Mico y dicho en palabras del presidente Piñera. Y los tienes querellados a ellos. Y a los otros los tenés con pensiones de gracia. Indultados y con pensiones de gracia. ¿Está de acuerdo en revisar caso a caso? Yo creo que hay que ir caso a caso, porque tú no puedes llegar, evidentemente, pues, Cata, y decir, imagínate que alguien de verdad cometió el delito de apremio legítimo. Bueno, esto no es ¿me entiendes? O sea, esa persona, si hubiese un juez, un fiscal, que lo juzga y lo sentencia por un delito que cometió, bueno, tiene que pagar la pena, pues si esto no se trata de, ¿no es cierto? Pero acá, ¿cómo desmontamos la campaña sistemática que hay de persecución a nuestros carabineros? Y por otra parte, el presidente Kast, esto fue una promesa de campaña, ¿sí? Y acá hay un problema. Nosotros tenemos una crisis de seguridad que es mucho peor que la crisis económica. Y es mucho peor, ¿por qué? Porque nosotros lo sabemos en la Araucanía. Como no tenemos seguridad, entonces no hay desarrollo económico. Porque emprender cualquier tipo de actividad te cuesta 1000 veces más que en otra región por los temas de seguridad, ¿ok? Es como un impuesto extra. Exacto, ¿sí? De hecho, el tema del estado de excepción, senadora, que está súper presente, usted además como senadora de la Araucanía, que conoce la realidad de nuestra región, o se habrá también interiorizado respecto a esto. Llevamos más de 4 años en un estado de excepción que ya por supuesto de excepción no tiene nada, y hay distintas voces respecto a esto para bajarlo, regularlo, buscar un mecanismo que no tenga que impactar a toda la región de la Araucanía por el consiguiente impacto, para la redundancia, que esto genera. ¿Qué opinión le merece también esto y cómo ve también posibilidades de salida para un estado de excepción que además se torna necesario dados los hechos de violencia que ocurren en nuestra región? Claro, pero los hechos de violencia, cuéntenme ustedes desde su casa cuántas veces recuerdan, se hayan enfrentado militares con quienes pertenecen a grupos con pretensión territorial y que infunden terror en la población. No hay hechos de violencia en términos de enfrentamientos, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces lo que nosotros tenemos esencialmente son actos que son violentos y que podrían ser catalogados simplemente como violencia rural o como terrorismo, ¿sí? Sí. Y ahí viene una definición del gobierno que aquí estaba tomada, que era que aquí hay terrorismo. ¿Por qué se infunde terror en la población? Uno no necesita tener 10 actos de violencia en una semana, basta con una caída de las Torres Gemelas para que eso se llame terrorismo. Claro. Ahora, ¿sí? en eso no hay consenso, senador. Usted sabe que distintos sectores tienen distintas visiones respecto al Pero tema. dentro del poder del gobierno de José Antonio Kast hay consenso. De eso estoy hablando. Ajá. Yo estoy hablando de que aquí nosotros tenemos un presidente que lo primero que hizo cuando salió elegido para enfrentarse a Jara en la segunda vuelta fue venir a la Araucanía. ¿Sí? Y que estando en la Araucanía, yo lo oí varias veces porque además iba a debates con mi hermano y yo acompañaba a mi hermano Johannes Kaiser, él lo planteó y en esto estaban de acuerdo. Lo único que falta aquí es voluntad política. ¿Pero por qué? Porque la voluntad política toma una decisión que conlleva una responsabilidad. ¿Sí? El actual presidente José Antonio Kast, estaba tan consciente de esto
que dijo yo estoy dispuesto a irme a la cárcel. Eso quiere decir, yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad y los costos y por lo tanto imponer mi voluntad política para que esto se resuelva. Me parece que no es llegar y entrar a rajatabla, me parece que se están pensando formas, pero no me parece que nos presenten el mismo decreto de renovación de estado de emergencia que se renovó tantas veces durante los últimos 4 años. Porque entonces eso es efectivamente dejar todo tal cual como está. Es que justamente le queríamos preguntar eso porque fue bastante crítica cuando expuso respecto, por un lado, el término de violencia rural, a terrorismo, que se ha contactado, tenido también una comunicación con víctimas de la violencia. Hoy día tenemos una cifra realmente importante de personas que viven prácticamente hace más de 20 años con resguardo policial. Y también fue bastante dura en eso porque manifestó que es más de lo mismo. De hecho, las críticas, por ejemplo, de la diputada Navellán fueron muy fuertes en contra del gobierno y del decreto. Y particularmente le queríamos preguntar en torno a aquello, ¿a qué condiciona finalmente su voto a favor para extender el estado de excepción? Lo que pasa es que esta votación que se dio, la última, era la segunda en este gobierno. Sí. ¿Ya? Entonces yo, en la primera votación, le dije al gobierno, ok, voy a hacer un voto de confianza, voy a votar a favor, pero les pasé un petitorio con 7 puntos. Entre ellos, dar mayores atribuciones al jefe de Defensa Nacional. Entre ellos, cambiar un articulado que somete al jefe de Defensa Nacional a decisiones de otros organismos y por lo tanto les es muy difícil coordinar el trabajo de asfixia de los grupos terroristas. Auditoría de la CONADI. Es muy importante saber qué ha pasado ahí porque nosotros sí tenemos un problema con todo esto, ¿sí? Y otros 3 puntos más. Entonces, dije, si en algún sentido el próximo decreto presenta avances en estas materias, porque también definir claramente el jefe de Defensa Nacional con cuánto personal cuenta de Carabineros, cuánto personal de la PDI, cuáles son las atribuciones de ese militar, por qué necesita estar al lado de un carabinero para poder hacer una detención de un auto que no va con patente. O sea, son cosas que ya, ¿esto es en serio? Entonces, yo pedí que hubieran cambios, pero sobre todo además que tenemos un problema que se sumó, que fue la designación de Pedro Marileo como delegado presidencial de Arauco, de la provincia de Arauco. Pedro Marileo es muy cercano a Héctor Yaitul. Él estuvo en procesos de usurpación, él apoyó a la comunidad lafkenche, que es de las más violentas. ¿Cómo se explica eso? Esa es la pregunta, pues, permanentemente. Entonces, hipótesis hay varias, no voy a adelantar acá porque me parece que ninguna da cuenta, digamos, de cuál es el tema, pero ustedes me comprenderán que no pueden poner en un cargo que gestiona la seguridad de una provincia a alguien que hace 3, 4 años atrás estaba bajo la mira de quienes quieren terminar con el problema del terrorismo en nuestro sur, porque a mí no me gusta ese concepto de macrozona sur, sé que lo pusieron, pero me gusta nuestro sur, porque es chileno, no es como que yo quedé media sensible con lo de la plurinacionalidad. Hay un estigma con el concepto, independiente de que el concepto es un concepto, pero cuando no uno habla de macrozona ya sea, hay si una... ya me están dividiendo el país en Claro, 3. hay una percepción ahí. Y yo no quiero plurinacionalidad, somos Chile, es nuestro país entero, con su sur, con su norte, con su centro. Y entonces, ese fue el otro tema que ahora, y yo se lo planteé al presidente, el presidente sabe que para mí es una preocupación, dicen que habría cambiado, pero los conversos son como Mauricio Rojas, son como Roberto Ampuero, que llevan años, han escrito en contra de aquello lo que pensaban. No he visto ningún gesto de ese tipo de Pedro Marileo, pero más allá de eso no ha habido tiempo, y tampoco, o sea, si lo podrían haber designado embajador del Olimpo, digamos, pero darle el mejor cargo del universo, pero no aquel en el que su interacción es con quienes tienen que derrotar las usurpaciones, la violencia, lo que algunos llaman terrorismo, etcétera. Solamente para cerrar desde ese punto, senadora, bien breve, ¿qué tan factible o viable ve parte de lo que ha dicho en su momento el presidente José Antonio Kast, refiriéndose particularmente a Ercilla, a Temuco-Icuy, una zona en la cual ellos han manifestado que buscan recuperarlo, en donde ellos también señalaban antes de ser elegido presidente, que era una zona en la cual no se accedía con facilidad, y cuando se hizo falleció un inspector de la Policía de Investigaciones. De hecho, él ha manifestado que si no les permiten entrar, tampoco les van a permitir salir. ¿Qué tan factible ve que se logre recuperar estos espacios y que puedan entrar con total seguridad las policías a zonas como Ercilla?
A ver, yo lo veo muy factible, pero el tema aquí es el siguiente. ¿Es efectivo, Cata, lo que tú dices de que el presidente dijo esto de que no van a poder salir? Yo lo leí en una entrevista en Ex Ante, ¿ya? Pero como que no lo vi mantenerse en esa posición después. Por otro lado, vimos al subsecretario de Seguridad diciendo que no hay plata para la seguridad en la Araucanía. Nos dejaron sin caja, así que no hay plata. ¿Cómo vamos a tener? Ya es como extrañísimo, ¿no? Entonces después nos ponen a este señor Marileo, ahora se ingresa el exministro Cordero a hacer clases a carabineros. Entonces es como el mundo al revés todo el rato, pero va girando permanentemente. En ningún minuto para y uno dice, ya. Ahora. ¿No entiendes? Entonces como que, y a mí me parece, conversaba, no voy a decir cuál es la fuente, pero que me hablaba de ciertos cambios que hubo respecto a la violencia en los colegios, en el actuar, digamos, del Poder Judicial. Se acabaron las amenazas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo sabe usar en el juego político muy bien la izquierda, antidemocrática, que agarran un solo caso, y de ese caso, arman toda una legislación, lo victimizan, arman toda una legislación y terminan, digamos, destruyendo lo que quieren destruir. O sea, si usted tiene un empresario que se porta mal, pero ellos nunca se portan mal porque nunca están metidos en caso de corrupción ni nada, no nos preocupemos. Si usted tiene un solo empresario que se porta mal, entonces la ley antiempresario, ya, listo. Tiene un caso de una persona que fue víctima en su trabajo, ley Carín, y ya hoy día prácticamente se transformó en una locura las relaciones interpersonales cuando se trata de espacios laborales. O sea, en cualquier minuto, porque no me dijo lo que yo esperaba que me dijera, puedo ir y denunciar. Entonces, acá yo creo que se aplica la misma lógica al revés. Si ustedes saben dónde están, porque más o menos se sabe cómo viven, etc. Y se toman decisiones claras que mandan el mensaje como corresponde, la señal para los demás también vale, y la gran mayoría no va a ser necesario ni siquiera. Pues acordémonos qué pasó el 11 de septiembre del 73. Quedaron tres gatos defendiendo a su presidente, digamos. Entonces, esto pasa así, era por lo que antiguamente en digamos, las épocas de los monarcas se ahorcaba a la gente en la plaza. Porque era la manera de amedrentar a todos. Entonces, si se sabe que el gobierno tiene voluntad de efectivamente terminar con todo este problema en Arauco, en la Araucanía, en Ercilla, entonces se van a realinear las cosas. Lo vimos con el tema de la inmigración, cómo empezó a salir inmigrante ilegal de Chile hacia otros países porque tenían miedo de que saliera electo José Antonio Kast, porque sabían que se les venía la mano dura. Entonces muchas veces no es necesario pensar en aquí vamos a tener que hacer un tremendo problema mayor y hacernos cargo como de que vamos a desatar la guerra. No va a ser así. El punto es que sí tiene que haber la voluntad de ejecutar el plan que en algún momento se dijo que se tenía para las zonas más conflictivas. Y efectivamente, como dices tú, Francisco, tú no puedes tener Villarrica, Pucón, las zonas que son turistas y todo, y la agricultura. Hoy día no te arriendan en esas zonas parcelas para cultivar, porque tienes tal plaga de conejos, y como no los puedes matar porque no puedes comprar armas, o sea, balas para las armas, entonces ya, o sea, hasta en eso estamos viéndonos dañados por este estado de emergencia que no termina nunca. Y asociado a esta política que ha planteado el gobierno en materia de seguridad, y se lo pregunto en conjunto, ¿considera que el gobierno ha tenido que enfrentar una crisis comunicacional? A ver, lo que pasa es que evidentemente, si me preguntan a mí, creo que después de la guerra somos todos generales, y es muy probable que alguien que me saca de contexto en esta entrevista, no sé, pues el ejemplo del ahorcado de la plaza, no puede hacer una crisis comunicacional, ¿me entienden? Lo que pasa es que hoy día también estamos en eso como en un mundo muy revuelto, donde no nos olvidemos, el Colegio de Periodistas apoyaba el primer proyecto de nueva Constitución, se manifestó a favor de la elección de Gabriel Boric, o sea, hay un tinte claro, hay un corte claro ideológico.
y si el gobierno podría... Que lo han hecho bien en estas semanas, podríamos decir, ni siquiera 2 meses, senadora, entendiendo que una cosa es el sesgo, pero otra cosa también es tener una base sólida de repente, y que ha sido incluso cuestionado, mire, más allá de los distintos poderes, ¿no?, del Estado y la autonomía de la Contraloría. Hoy día mismo la Contraloría señala, oye, ojo con los conceptos que se están usando, ojo, porque finalmente eso también es imagen país. Y ahí, ¿cree que es mejorable al menos, senadora? Yo creo que es infinitamente mejorable. Lo que me pasa es que tampoco quiero ser leña del árbol caído, por así decirlo. Claro. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el problema de la derecha ha sido, la derecha tradicional, históricamente ha sido que como no le interesan las humanidades, sino que más bien los números, la palabra no es lo suyo. Y si nosotros pensamos que la política, así como digamos una empresa minera tiene por materia prima, digamos nosotros el cobre, ¿ya?, la política, su materia prima es la palabra. Entonces si uno desprecia la poesía, desprecia la literatura, desprecia las discusiones, porque ya estamos todos de acuerdo, también entiendo el valor que tiene ser capaz de ejecutar, ser eficiente, productivo y subir los números, y que eso también genera un bienestar. Pero la política no es una empresa. Eso es lo que pasa. En la política gana el que mejor persuade. En la política democrática, claro, constitucional, ¿ya?, el que mejor persuade. Entonces se requiere de mucha palabra y de conocer también muy a fondo los temas. Son las dos cosas. Y a mí me parece que, de cierta forma, ciertos ministros no han tenido, digamos, las habilidades blandas, las habilidades humanistas, la formación humanista. Quizás saben muy bien su materia, pero es como cuando uno se sentaba de chico y miraba al profesor de matemáticas, y en general el profesor de matemáticas no habla mucho, solamente escribe números, ¿no? Y uno miraba ahí así como, y me lo explica, mire, aquí está el desarrollo, y ni siquiera le explica el desarrollo, sino que mira el desarrollo cómo va. Entonces el ministro puede ser que, claro, tenga una forma menos persuasiva de plantearse, pero además tampoco están muy conscientes de que cuando el otro a uno le habla, el otro viene con un cierto marco teórico. Entonces, por ejemplo, una periodista entrevistaba al ministro Quirós y le decía, ¿pero a usted no le parece que no es empático, señor ministro? ¿Que usted no está siendo empático con el dolor de la gente, con el alza del petróleo, etcétera, etcétera? Porque la gente está sufriendo, señor ministro. Emotivismo político. Eso se llama emotivismo político. Ahí no hay una argumentación de ningún tipo que vaya a ayudar a nadie. Entonces, ¿qué le hubiera respondido yo? Una frase de una canción de gente que a mí me gusta mucho la música que oye la gente izquierda, que con la palabra no se mata el hambre. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No me pida, obviamente, que yo sé que esto va a ser difícil. Lógicamente, pero no me lo ponga así, porque usted ¿qué quiere? ¿Que me ponga a llorar y le compruebe usted, le dé un certificado de que mis emociones están con la gente? ¿O que yo me ponga a trabajar para efectivamente con un plan de desarrollo económico, etcétera, ver a toda esa gente que hoy día no pudimos evitarlo por un problema externo como una guerra, tengan que pasar por apretarse aún más el cinturón y verlos a fin de año y a principio del próximo año realmente salir adelante, estar radiantes, con pega, con un Estado funcionando, etcétera, ¿no? Ojalá así sea, senadora. Sí, pues. Oiga, se nos va el tiempo, se nos pasó volando. Quiero agradecerle el tiempo, la gentileza de estar aquí con nosotros hoy día. Vamos a quedar ahí ya comprometidos para una próxima ocasión, senadora. Gracias por acompañarnos. Su equipo ya está aquí, se ha vuelto loco para que vaya a sus próximas actividades. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, con esto estamos cerrando ya el pauta informativa del día de hoy. Teníamos ahí a la senadora Vanessa Kaiser que nos acompañó en este programa. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a todo el equipo. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao.